Hola, estimados amigas y amigos. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy en un ciclo muy especial, porque vamos a tener varios invitados que son destacados investigadores, algunos de ellos incluso artistas, que se desarrollan en distintas áreas profesionales, pero que han enfocado su trabajo en la música de Valparaíso, escribiendo diferentes trabajos, publicando, de los cuales algunos ya se han dado a conocer, otros están recién saliendo del horno y vamos a conversar con varios de ellos en este ciclo. Quiero comentarles con nuestra primera invitada de este ciclo eh, un gran trabajo desarrollado con varios artistas de nuestra región y especialmente lo que tiene que ver con el patrimonio de Valparaíso, que es el común denominador de todos nuestros invitados en este ciclo. Quiero partir con una de ellas, quien va a presentar el trabajo, uno de los trabajos que ella ha realizado, porque son varios. Estamos con Andrea Martínez. ¿Qué tal, Andrea? ¿Nos escucha? ¿Nos ves bien? ¿Está todo ok? Hola Bernardo, sí, súper bien. Estoy bien, muchas gracias por la invitación y por esta instancia tan necesaria después de tantos años, ¿no? Sí, pues, bueno, yo quiero contarles que Andrea está por Zoom porque no está en nuestro país y desde Inglaterra está en su estudio de posgrado y está desarrollando un doctorado que le hace estar en estos momentos afuera, pero poder compartir con nosotros, ¿verdad?, este trabajo que nos va a presentar. Andrea, quiero dejarte que tú misma presentes el libro que tú desarrollaste sobre la música en Valparaíso y nos cuentes detalles de qué se trató, un poco cuál fue la experiencia, cuáles fueron incluso los problemas que a lo mejor se dieron para abordarlo, eh, etcétera. Y luego vamos a iniciar una conversación para hacerte algunas preguntas, algunas consultas que vayan saliendo también de esta presentación tuya. ¿Te parece, Andrea? Así que cuando tú quieras. Sí, perfecto, súper bien. Mira, voy a compartir pantalla. Dale. Me dicen si es que aparece o no. Pues que me fui al final, pero no vean. Sí, ahí perfecto. Ya, ¿se ve? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, yo les vengo a hablar de dos trabajos en realidad, de dos libros, uno que se lanzó el año 2014 y el segundo que se lanzó el 2017. Y en el fondo vengo un poco a hablar, claro, de los desafíos que implicó realizar estos dos trabajos en equipo finalmente, porque, claro, hoy estoy hablando yo, pero en ambos trabajos fuimos distintas personas los que constituimos el equipo de investigación, pero además en el camino se fueron sumando también muchas otras personas que pusieron su granito de arena y fueron ayudando y que van a ir apareciendo igual en las imágenes que les voy a compartir, ¿ya? Bueno, titulé como esta presentación un poco pensando más que en la reconstrucción de la historia musical de Valparaíso. Estos trabajos se fundamentan más en aportar a la memoria de la música en Valparaíso, porque se trabajó con dos cultores, ambos oriundos y autodidactas también dentro de la ciudad de Valparaíso y que en el fondo compartieron distintas escenas de la música de la bohemia porteña, particularmente la cueca. Están fundamentados ambos trabajos, el de la Lucy también se amplía más hacia el bolero, el valsecito peruano, los corridos, que también son parte de su repertorio. Y en el fondo un poco ambas, a través de su relato personal de vida, van también mostrando un poco la sociabilidad que se daba, las prácticas sociales que se daban en el Valparaíso de hace 70 años atrás en adelante, y que en el momento de la ejecución de ambos libros y de ambos proyectos, ambos estaban vigentes aún en la escena musical porteña. Y a su vez fueron, y bueno, en el caso de Lucy es transmisora
de estos repertorios, estos conocimientos, este como modo de ser y de hacer también. Entonces, bueno, aquí les quiero contar un poco cómo fueron cada uno de estos proyectos. Y, me fui para atrás. Y bueno, como estamos hablando de memoria, en el fondo parto con esta foto, porque esta foto es del momento crucial donde empezó todo. Yo al tío Lía, bueno, yo no soy oriunda de Valparaíso, yo llegué el año 2010, en el año 2011 estaba de cajera en una fonda, en la fonda de Cazuela, en la Carpa Azul, en el Cerro Barón, cuando llega un lote de vecinos del cerro, porque querían entrar, ya era súper entrada la noche, y en el fondo del lote estaba el tío Lía. Y el tío Lía en el fondo había ido a la casa de la hija y el nieto, todo emocionado, le quería mostrar este nuevo espacio cultural que se está dando en el cerro. Y nada, yo lo conocí, lo había escuchado, lo había visto en fotos que me habían llegado de este disco de la Isla de la Fantasía, de que aquí mi entrevistador fue en parte responsable, pero no lo había visto nunca en persona. Así que ahí nos conocimos, fue bastante entretenido porque yo estaba fuera de la carpa, estaba tocando la malonera en ese momento y cuando el tío entra, estaban en la mitad de un tema y pararon, así, pararon de una, desde el escenario, dijeron es que no podemos dejar pasar la entrada de tan insigne músico, pase por favor, y pasó directo al escenario a tocar una cueca con la malonera. Hasta ese momento no se había escuchado ninguna cueca hasta que entró el tío Lía. Ahí, cuando volvió a salir, yo le dije, bueno, yo soy novata en este tema de la cueca, ¿por qué no vuelve después y cantamos? Y volvió, pues. Y volvió, ya habían desarmado todo el escenario, volvieron a armar todo y cantamos, y yo, ¿qué? Llevaba medio año embalada con el tema de la cueca, embalada, pero medio año nomás. Y el tío, así de abierto, fue como, upa chalupa. Y ahí empezamos a ser amigos, nos volvimos a encontrar en la Quinta de los Núñez, que se estaba abriendo en esa época, y ahí se dio pie a esta junta, pues, donde está Yana Rivera, Carla Allende, mi prima Coleta Alegría, que también es cuequera, integrante del grupo Calila Lila, bajista y voz. Y bueno, y el tío que nos juntamos un poco a celebrar porque ese año la municipalidad lo había reconocido como patrimonio vivo. Y ahí él contó estas ganas que tenía de hacer el libro, po. Y la Yana dijo, tío, ¿y por qué no lo hacemos? Yo lo ayudo. Ya, démosle. Y ahí armamos el proyecto, un poco también improvisando y como con estas ganas de poder aprender también nosotras. Como en el fondo era como, el tío quería cumplir este sueño de hacerse un libro, pero nosotros también queríamos entender y saber más de todo lo que él nos contaba. Aparte que siempre sus relatos iban como con esta parte sonora, ¿no? Siempre cuando uno habla con un viejo cultor, como que nunca es como un relato plano, siempre hay como, bueno, y sonó esta melodía, papá. Es como cuando uno habla con Juanín Navarro de los Cracks, que él cuando habla todo el rato está con la guitarra y tiene como esta música de fondo. Entonces esa como sensación, a uno como yo venía de Santiago, Citadín, como que, te trasladaba, era algo, ahí había algo importante y que de lo que no se había hecho mucho. Entonces se conformó el equipo. Yana Rivera estuvo a cargo de la fotografía y bueno, y de la gestión, porque finalmente esto fue como un trabajo súper parejo. El tío Lía era como el cultor entrevistado y el que iba a ser el tallerista de estos talleres que les voy a mostrar de ahí, pero también nos reuníamos todas las semanas a tomar once y así, pero fijo, y eran reuniones largas, y ahí íbamos armando la cosa y resolviendo también lo que iba sucediendo, porque ninguno había hecho un libro antes, entonces en el fondo aparecieron varios temas en el camino, pero había tanto cariño en el ambiente que se fue como armando solo en el fondo. Bueno, no armando solo, fue harta pega, pero salió bonito en el fondo. Y bueno, el proyecto en el fondo trataba un poco el relato del tío Elías como un aporte a la memoria histórica de la historia musical, de la historia de la cueca en particular de Valparaíso. Y entonces se generaron como 3 canales de transmisión. Por un lado se hizo este taller en la Carpa Azul del Cerro Barón, que en el fondo era un poco contar la historia de la cueca, cómo él la había vivido y traspasar repertorio.
ahí el tío fue con su gran amigo, a ver si es que está ahí, sí, Juanín. Con Juanín iba a todas las sesiones, lloviese, hiciese frío, estaba ahí. Fue como por mayo, o sea, ya estaba empezando a hacer frío en Valparaíso, y estaban ahí puntuales, y ahí fueron contando y traspasando este repertorio, y que fue como un taller que duró como 3 meses, si mal no recuerdo. Y bueno, fueron muchas personas que en ese momento se estaba gestando los Jueves del Liberty. Hasta ese momento, y aquí, bueno, sería súper interesante también si es que en más adelante, quizás cuando esto ya esté como online, otras personas que también hayan estado como en paralelo viviendo esta situación, pero la impresión que teníamos los que estábamos como llegando a esta escena, era que era súper difícil igual entrar a saber más, porque ya habían grupos muy conformados, los taitas tenían así como sus mesas, sus amigos, y bueno, también estaban los músicos de la UPLA o quienes habían sido vecinos y habían generado, no sé, ya estaban las Lulú, ya estaba Sabia Porteña, los caballeros de la cueca, las joyas del Pacífico, pero en el fondo eran personas que estaban de cierta manera como emparentadas, ya sea así como por familia o bien porque vivían en un mismo sector. En el caso de muchos otros que no habíamos podido contar con ninguna de las dos fortunas, era súper difícil entrar. Entonces, esta instancia fue súper interesante para quienes estaban muy interesados en la cueca, porque se abrió como un espacio, y así lo han dicho algunas personas que venían llegando a estudiar a Valparaíso, y bueno, muchas de las personas que están acá, por ejemplo, Manuela Venega, ella es del grupo, la agrupación Las Mestizas, también cantora de La Rueda. Acá Milenco Encina, que es luthier de pandero, y que está en los botones de oro junto a Luchín, al Luchín, al Luis Rubio, al Luchín, y bueno, y ahí está el Nico, que se fue al sur en Concepción, donde se armó otra rueda después de cueca. Entonces, en el fondo fue como algo que empezó como a crecer como un semillero en el fondo, que se fue originando, a la par con otro semillero, no fue el único en el fondo, pero aportó y tiró su grano de arena en este año 2013, que fue el periodo en que se ejecutó el proyecto. La otra pata fue la confección de panderos, porque el tío era carpintero. Y por lo tanto, también nosotros entendíamos que si queríamos como aprender de esto, tampoco era ir y hacer como una educación formal, sino que él tenía que enseñar y mostrar a partir como de la observación cómo se podían hacer panderos. Y fue interesante, esto se hizo en el espacio Santa Ana, el tío llevó su herramienta y compramos todos los materiales, nos conseguimos el cuero, etc. Por ejemplo, de asistente estuvo el Milenco, que ya hacía pandero, y fue la Tati, que es una musicaza, que ahora está viviendo en Santiago, que ha sacado varios discos últimamente, ha ganado algunos premios también. Ella también es luthier de panderos, hace unos panderos preciosos, y ella aprendió ahí, pues, en este taller que hizo el tío en Santana. Pues aquí hay algunas imágenes de lo que fue sucediendo. Estaba la hija Yanna en ese momento quedó embarazada, entonces estaba con su hijo en la guata, y con la Emi, que también iba. Entonces fueron instancias que a la vez no fueron dirigidos solamente como a una edad, sino que fue bien transversal, y comprendiendo la etapa en que estábamos cada uno. Vino gente desde Santiago, entonces se hizo algo bastante entretenido. Las fotos que tomó Yanna se expusieron en distintas instancias, este espacio breve que estaba debajo, no sé si seguirá existiendo, de la Piedra Feliz, y esto fue en el patio Volantín, donde también se realizó una exposición, donde hubo tocata en vivo y todo. Y bueno, y el libro del que voy a detallar a continuación, también se lanzó en la Biblioteca Severín y en el Centex, contando con la participación de muchos músicos de la agrupación Isla La Fantasía. Bueno, ahí estás tú, Bernardo, hablando en la imagen. Y en el fondo el libro, ¿por qué cuento todo esto? Porque no fue solo el libro se insertó como tercera vía, pensando en aquellas personas que no pudieron estar por diversas razones, porque no estuvieron nomás en estos talleres, poder también contar como con con esta información, pero independiente del momento en que tomasen el libro, en el fondo, o el lugar en Chile en que estuviesen. Entonces,
El libro se realizó a través de estas reuniones que hacíamos semanalmente, que eran de coordinación, pero nosotros entrevistábamos al tío. Y en esta entrevista le íbamos preguntando cosas. En cada reunión también él iba agarrando más confianza con nosotros, entonces el relato, si bien en el libro, que acá lo tengo, es lineal, en la conversa no fue lineal, como que en el fondo se tuvo que trabajar también las entrevistas y las transcripciones para poder ordenar cronológicamente, darle un sentido al relato, pero siempre respetando el relato del tío y poniendo entre corchetes lo que era como agregado por, bueno, en este caso yo que fui la que elaboró el texto, ¿ya? Y eso también se explica en la introducción. Entonces, mira, voy a correr esto porque parece que no se ve muy bien, lo voy a poner acá abajo. Acá es importante como explicar, ay, no sé si se ve bien, si hay algo que se tapa. Ya, que hasta ese momento yo hice como un paneo general de lo que se había escrito de cueca porteña, y si bien hay mucho escrito de cueca en Chile, había súper poco de cueca porteña. Estaba el trabajo que habían hecho los afuerinos, estaba el de Salas Collipal, estaba nombrado tangencialmente en algunos artículos de Santiago, como este Contacto Santiago al Paraíso, estaba el blog del Alexander Muñoz, bueno, y las referencias que tenía Felipe Solí en el cancionero de cueca, pero nada así como que tratase directamente la cueca en Valparaíso. O si bien, por ejemplo, estos que trabajos que nombré sí la trataban, pero había poco, como que faltaba esta otra parte que era como el relato de personas que hubiesen vivido ahí. Y bueno, el tío nace el 2 de diciembre de 1931, o sea, al momento en que nosotros hicimos el trabajo, él tenía 81 años. Y su infancia la pasó entre las quintas de recreo, y su aprendizaje de percusión fue autodidacta completamente. Aquí yo hice un apartado un poco, elegí este texto, este apartado, porque le ha hecho mucho sentido a un amigo que se llama Jano Gana, que está trabajando haciendo una investigación sobre murgas en Valparaíso, y este apartado lo mató porque en el fondo como que daba pie efectivamente que la primera mitad del siglo XX las murgas habían sido bien potentes en Valparaíso. Bueno, paso a leer. Hicimos una murga con unos vecinos, que éramos unos cabros en ese tiempo, con puros tamboriles nomás. Había un señor que era el papá de los tres cabros, del Pancho, Sergio y el Lucho. Entonces él hizo una batería para que tocara el Lucho, y hacíamos tambores así como de batucá. Nosotros tocábamos y nos pusimos los demonios de Copacabana. Tocábamos los clubes deportivos, hasta vinimos a las quintas de las brisas que estaban en Cordillera. Tocábamos choriño, machiña, cosas así. Después salió Bossa Nova. Salieron todas esas cosas, pero antiguamente era eso, no había cumbia. Teníamos como 12, 13, 14 años. Entonces, bueno, es interesante porque a partir de este apartado uno, bueno, sabe que efectivamente en ese periodo, o sea, si el tío nació el 30, estamos hablando de la década del 40, había murga en Valparaíso. Por otro lado, eran súper pequeños, y ya tenían espacio en estos clubes deportivos y en las quintas de recreo. Bueno, el tío más grande ya, como a los 14, 15 años, empieza a tocar en una quinta ya de manera fija, y ya un tiempito después se le suma el Pollo González, que fueron amigos y con pinche mucho tiempo. Ay, ¿qué pasó? Ahí. Por otro lado, el tío participó en diversos conjuntos musicales. Aquí quise mostrar, ya no sé a dónde dejar el monito, yo veo que tapa, quizá nos está tapando, que es donde se ven nuestras caritas. Bueno, que está la Sonora Bumbanés en el Quitapena en Quintero. Lo quise mostrar porque en el fondo uno pensaría que el tío Elías solamente tocaba cueca, pero no, o sea, por eso también manejaba la percusión de distintos ritmos y se sabía mucho más repertorio que la cueca. Sin embargo, uno lo conoce más por los conjuntos cuequeros en el que participó. Bueno, también él fue activo de la vida bohemia en el barrio Puerto, en el barrio Almendral, además de rodeos y de quintas de recreo. Como les comentaba antes, cuando hicimos el proyecto, él tocaba en la Quinta de los Núñez, estaba en la agrupación de la Isla La Fantasía, y también tocaba en los paleteados del puerto.
lo que se comentaba en el entorno que lo rodeaba era su particular estilo sonoro de la batería. O sea, de hecho, gente que lo escuchaba, o sea, podía identificar cuando estaba el tío Elías tocando o no la batería, o era otra persona. Y eso le da como un sello muy porteño por ejemplo, a la Isla de la Fantasía, o no recuerdo bien quién me comentaba de que estaba el tío Elías y había otro santiaguino más que también era baterista y que tenían como ondas muy particulares y uno podía identificar estas sonoridades distintas. Pero, tarea para la casa, voy a recordar ahí, ver si lo tengo escrito por algún lado. Por otro lado, él era carpintero de oficio, o sea, él no vivía de músico nomás, él tenía un trabajo, trabajaba en ASMAR y fue carpintero toda su vida, por eso sabía hacer panderos, y también fue el que fabricó gran parte de sus instrumentos y arreglaba la caja de las baterías. De hecho, creo que también se hizo batería. Entonces, en el fondo, también era alguien que era como, bueno, como propio de los cultores. No es que se dediquen a la técnica, sino que la hacen todas finalmente. Van a improvisar, hacen propia la cueca o la música en todo lo que hacen. Y bueno, y una cosa muy importante es que el concepto de música que él tenía era como fundada en la amistad. Él siempre lo repetía, como que trataba de cualquier persona que se le acercase, él llegaba y entraba como amablemente, no era una persona cerrada de antemano o que se creyera algo por estar en el escenario mientras el otro no. Como que siempre te habló a la par, incluso nosotros que teníamos gran diferencia de edad, yo siento que pudimos entablar una súper buena amistad con Yana y el tío. Y bueno, y lo interesante de este libro en particular es que estuvo súper ligado también a este resurgimiento del Liberty, de las ruedas del Liberty, que de ahí se engranó también con esta reapertura de la Isla de la Fantasía como quinta de recreo de los domingos. Entonces, como que le dio fuerza a esta nueva generación de músicos que éramos bastante chicos y que en ese momento no cachábamos mucho, pero que empezamos como a hacernos amigos de otros cultores, pero también a partir como de esta puerta que fue abriendo el tío en ese momento. Bueno, aquí hay imágenes de lo que aparece en el libro, acá está la grabación del primer disco de los paleteos del puerto arriba, y acá abajo un día que fueron varios del lote a un esquinazo al Canal 13, donde está el Nano Briceño, el Gilberto Espinosa, Mascareño, Segundo León, Manuel Santi, a ver si voy mostrando, Mascareño, Segundo León, Manuel Santi, don Elías Zamora, Benito Núñez, Raúl Olivares, Lucy Briceño, Oscar Briceño. Y ahí se ven las cámaras, es bastante entretenida esta foto, yo la encuentro entretenida. Otro elemento que incorporamos, no solamente en este libro, sino en el de la Lucy también, fueron ilustraciones, porque como se hicieron estas recopilaciones fotográficas, muchas veces habían historias del tío Elías que no tenían un correlato visual, y ahí se le pidió ayuda, bueno, y quiso colaborar felizmente Manuel Jorquera. Y bueno, acá hay una imagen del tío Elías como baterista en un conjunto folclórico, y acá esta imagen que nos gustaba bastante, que es tomando vino de un zapato. Y acá es a partir como de una anécdota que él también cuenta un poco de las cosas que también sucedían antes, ¿no? Voy a ir avanzando para poder también hablar del otro libro. Es importante resaltar de que el tío también contaba como con un apoyo familiar como invaluable, y que estuvieron también presentes durante todo el proyecto. Aquí hay 3 hijas, pero son hartos hijos más. Yo aquí las puse a ellas para, en el fondo, como representación de la familia, que eso es un punto importante también cuando uno trabaja con un cultor de gran edad, como de que haya también un apoyo atrás, ¿no? Y acá les quería mostrar un poco de las palabras del tío, lo que para él fue este proyecto y esta posibilidad de poder transmitir un poco lo que él sabía, ¿no? Vamos a poner, agrandar, ahí, no, un poquito más, ahí. Ahí me dicen si se escucha. Yo lo único que pienso es enseñar lo que yo sé. Yo lo aprendí así, como autodidacta. Entonces,
Una señor autoridad, con un poquito que lo ayude yo, tire para arriba. Bueno, bien cortito fue, pero en el fondo, claro, como no cuento con mucho tiempo, les quería igual mostrar ese pedacito, contarles de que hay un registro también del proyecto en YouTube, se llama igual que el libro, Juega en Valparaíso, la vida de un cultor porteño, y ahí pueden ver un poco más de qué se trató el proyecto y quiénes participaron y quiénes estuvieron detrás. Pero claro, o sea, esto también se nos ocurrió en el camino, también tuvimos que idear, buscar y ver cómo hacerlo, porque a medida que iban sucediendo las cosas dijimos, no estamos dejando registro de esto en nada, esto no puede quedar así, no puede pasar al olvido. Y por eso, claro, pues fue harta gestión. Y también el diseño del libro, pues con la mitad del libro, también, bueno, no, ya casi como al final del proyecto, la que estaba encargada del diseño tuvo que hacer su tesis, presentar su tesis, trabajar en su tesis, porque todavía no salía de la U, y nos quedamos sin diseñadora y diagramadora, y ahí también una amiga apareció al rescate, y lo hizo bastante bien, y la Ingrid Vázquez, y bueno, también, o sea, hasta yo estuve ayudando ahí con Illustrator, y yo no se llama Illustrator, bueno, pero con el programa y en el fondo, como contarles, como ya para ir cerrando un poco con el libro del tío Lía, de que fue el manso aprendizaje para todo, y fue súper lindo, muchas personas participaron, como estábamos todos aprendiendo, tuvimos que hacer parte a muchas personas, y el tío también colaboró y toda su familia, entonces fue súper lindo. Hasta el día de hoy mucha gente como que de los que participamos de alguna manera nos acordamos con mucho cariño de ese periodo. Y bueno, y eso fue también lo que quería transmitir también, que no es solamente el libro en sí, sino que el libro está inserto, no se ve bien, el libro está inserto en todas estas otras cosas que sucedieron y que les conté. Bueno, el tío falleció el 2018, por ahí por marzo, abril más o menos. Así que esto es en memoria del tío. Bueno, no sé cómo estamos en el tiempo, voy a tratar de hacerlo más rapidito. El segundo libro es de la Lucy Briceño, y acá fue como al revés, como que ya teníamos un poco, habíamos observado Lucy, compartido con Lucy muchos años, o sea, no sé muchos años, pero ya desde el 2012 en adelante, y había hartas cosas que nos llamaban la atención de ella. Y a mí en particular estábamos armando la rueda de cantoras con las cabras, entonces también estaba esta necesidad de como un poco de búsqueda de referentes de lo que había sucedido en Valparaíso con las cantoras. Y teníamos a la gran referente, Lucy Briceño, allí sentada todos los domingos frente a nosotros en la Isla La Fantasía, y en el fondo no sabíamos mucho, o sea, necesitamos también generar una instancia para poder compartir, y que ella también pudiese como compartir y entregar, bueno, y entender también de que esta vivencia tiene un valor actual súper tangible y necesario para la continuidad también de esta práctica musical. El equipo fue conformado, bueno, por Lucy Briceño, Lorena Huenchuñir, más conocida como La Huenchu, Rodrigo Teguiza, también conocido como Casueli, y bueno, quien les habla que estamos ahí. Bueno, como ya teníamos la película más clara, entonces el objetivo de este libro inicialmente fue dar voz a una perspectiva femenina de lo que aconteció en los espacios de música en la bohemia porteña. ¿Ya? La Lucy también era oriunda de Valparaíso del Cerro Polanco, también tenía casi la misma edad del tío, o sea, que que en esa época sí, el tío estaba, en 1932, de una familia muy ligada a la cueca, con Margarita Torre, bueno, y principalmente sus hermanos Óscar y Nano Briceño. Tenía una amplia trayectoria, quizás no partió siendo cantante de primera, sino que bailarina de cueca, pero sí ya desde 1970 ya inicia su carrera de cantante en Valparaíso. Y también maneja un amplio repertorio de corridos, cuecas, boleros, valsecitos peruanos. A su vez,
ella se desempeñó como costurera toda su vida, y gran parte de las vestimentas con las que se presenta es confeccionada por ella misma. Entonces, hasta el día de hoy uno ve a Lucy Briceño con un estilo espectacular y que también era importante como relevarlo, ¿no? Y por otro lado, también pues, esta vigencia musical hasta el día de hoy, que uno la puede ver en el Rincón de la Guitarra, ya, actualmente toda la semana, y esporádicamente también en la Isla de la Fantasía y en la Parada Cultural. La Lucy tiene una personalidad que convoca. Uno nunca va a ver a la Lucy sola en una mesa, siempre tiene una infinidad de amigos y amigos así que la acompañan, pero de hace años, que hacen paseo a distintos lugares, a Santiago, a actividades. O sea, la Lucy no se mueve sola, se mueve con todo un lote que yo creo ser unas 40 personas, sin mentirte, así. Como el núcleo duro, yo digo, y de ahí ya se expande. Y aparte tiene un vibrato en su voz y un desplante escénico que la hace también única y particular. Por tanto, dijimos ya, vamos a escribir la historia de la Lucy, también siguiendo esta misma receta en el fondo que habíamos usado en el tío, de hacerla hablar a ella finalmente. Pero esta vez vamos a hacer una contextualización histórica inicial para que explique un poco qué era Valparaíso, en paralelo de la historia de Lucy. Eso lo hizo Rodrigo Teiza. Y la Wenchu se dedicó a hacer también como cómo sería este traspaso finalmente de la Lucy hacia las nuevas generaciones, donde también hizo toda una entrevista a distintas agrupaciones femeninas de Santiago de Valparaíso respecto a cómo veían ellas a Lucy o cómo había influido Lucy en su quehacer. También hicimos un taller, en esta ocasión hicimos solo un taller de repertorio, donde Lucy compartió parte de su repertorio, se hizo en una de las salas del Parque Cultural de Valparaíso, donde hubo amplia asistencia, donde nos acompañó Dante Escorza, estuvo a cargo de coordinarlo la Wenchu, que es pedagoga, entonces maneja a la perfección todo el ritmo y cómo cumplir los objetivos, y la Lucy proveía de su conocimiento y daba consejos de los fraseos. Fue una instancia súper enriquecedora, y lo cual tuvo también su cierre final, que lo hicimos la fantasía, y hay una imagen, bueno, también hay aquí ya inicialmente se contempló un registro visual, lo hizo Llerena, y audiovisualista muy prodigioso, virtuoso, y ahí también lo pueden encontrar en internet. Ahí está un registro de él registrándonos en una de nuestras entrevistas. Aquí la entrevista, yo iba a su taller en calle Victoria y compartíamos y él le iba preguntando distintas cosas. Hicimos también salida a terreno, con el tío también lo hicimos. Y es interesante porque cuando uno visita los lugares que fueron importantes para las personas, aparecen otras historias, otras sensaciones, otros colores. Entonces, en este caso está Lucy Briceño, en su ex escuela, actual Centro Cultural Manuel Rodríguez, está al lado del cerro, o sea, al lado del ascensor Polanco arriba. No me acuerdo cómo se llama la calle. Viven grandes amigos en esa calle, pero no me puedo acordar. Así que fue súper entretenido. También, bueno, aquí hay una imagen de Lucy recordando dónde nació, viéndolo de arriba. Aquí en esta imagen no se capta, pero ahí en el video uno puede ver también cómo se emociona. Y este también camino a la Chilena Tabaco, que la Chilena Tabaco es una empresa que marca mucho la vida de la familia de Lucy Briceño, porque Margarita Torres y su hermano trabajaron ahí hartos años, y como buena antigua empresa tenían unas áreas de bienestar social bastante importantes, entonces hacían muchas actividades para sus empleados. Hay una villa que se llama Chilena Tabaco, donde se construían casas, bueno, antigua concepción del trabajo. Y también visitamos como los espacios donde ella se presenta. Ahí está el Rincón de las Guitarras, la Isla de la Fantasía. Hicimos recolección disculpen, las fotos están medias pesadas, pero bueno, hicimos recolección de fotografía. La Lucy nos pasó varias fotografías. Y, no estoy presentando. Se me despresentó. Ahí, perdón. Ahí sí. Más.
Y ahí, bueno, ahí se ven un poco cómo fue la recopilación de imágenes que están en la mayoría en las fotos. Y al final hicimos un lanzamiento también en el Teatro del Parque Cultural. Puse esta foto porque quiero mencionar de que para ella fue súper impactante este momento. Ahora uno la ha visto a la Lucy como en varias instancias súper multitudinarias, después de la Declaración de Patrimonio Humano Vivo, que se da también en el contexto de esta investigación, porque es Rodrigo Teiza, que era parte de nuestro equipo, quien la propone como tesoro humano, entonces fueron como eventos en paralelo. Y en el transcurso, cuando uno trabaja con los cultores, como que ellos mismos se van dando cuenta también de que su experiencia tiene un valor para no estoy hablando de un valor monetario, no, tiene un valor para las generaciones actuales que están aprendiendo o están en esta búsqueda, que puede ser una búsqueda simplemente musical, técnica, como también una búsqueda quizás más identitaria, más ligada al territorio de Valparaíso, ya sea un oriundo, no de acá. Entonces es bastante interesante cómo también va generando no solamente un clic en las nuevas generaciones, sino también en el mismo cultor que participa del proceso. Entonces, bueno, también comentar de que esta fue una de las últimas instancias, bueno, el Flaquito estaba tocando todavía en la quinta arriba, pero donde tocó el tío Elías, por ejemplo. Ya esto fue a finales del 2017, si mal no recuerdo, por ahí el 13, el 14 de diciembre del 2017. Ambos fallecen con una semana de diferencia, se agarraban siempre al deseo y de que quién se iba a ir primero y todo, y se fueron con una semana de diferencia. Así que son instancias de que, claro, pasa de que uno trabaja acá como investigador y todo, pero de alguna manera también está una involucrada dentro del círculo y estas cosas igual como conmueven. Y desde ahí que por eso recalco mucho de que uno trabaja con memoria, más que con la reconstrucción histórica donde uno habla más de hechos. Acá estamos hablando de personas. Y eso es importante porque donde hay personas hay afecto y hay transmisión y hay una continuidad. Independiente de que hayan existido muchos hechos históricos o situaciones que hayan cambiado a lo largo del tiempo, lo que yo veo como de la contribución de ambos trabajos es que le han permitido que exista esta continuidad donde, si bien hubo un equipo nuclear quizás que gestionó el proyecto, hubo muchas personas involucradas alrededor de ello y generaron repercusiones posteriores. Por ejemplo, a ver, esto. Sí, ¿alcanzamos o no? ¿Cómo estamos de tiempo? Nos va quedando un poquitito, así que dale nomás, para que puedas cerrar. Ya, estamos ahí terminando. Como que es importante como recalcar de que también la idea de hacer este trabajo de Lucy era poder también seguirle la pista a otras mujeres músicos que hayan existido también como en paralelo con Lucy. Entonces, nada, aquí hay un extracto donde se le pregunta a Lucita como quién eran las otras personas, mujeres que ella recuerda. Fue difícil pillar un extracto así clarito acá porque es muy bueno el video, se los recomiendo. Pero, a ver, no, pues aquí está, justo. Por ejemplo, bueno, don César Olivares también tiene una gran cantidad de... Dando vuelta en la memoria. Una gran cantidad de textos, o sea, de fotografías, es súper ordenado, tiene unos álbumes así impresionantes. Mucha gente anota, o sea, si tienen la oportunidad alguna vez de ver esas fotos, las tiene muy ordenadas. Menciona a la Silvia Pizarro se llama, pero todos la conocen como Silvia la Trigueña, Maruja Vidal, las hermanas Cancino, Sonia López, o como la Churro, que lo conocen todos, y María Cristina Escobar. Margarita Torres, Celinda Muñoz, la Clara Tapia. Esas son las que me acuerdo. La Sarita Arman. ¿La Sarita? Arman. A través del tiempo, y tal vez sin dimensionar su valor, Lucita
como la llaman sus amigos más cercanos, ha logrado posicionarse como una referente, como una figura a seguir, difundiendo e interpretando con su voz de contralto e inconfundible vibrato un sinnúmero de cuecas que canta con el alma, siempre acompañado de un micro relato, provocando en las nuevas cantoras de cueca la valorización de la historia, la tradición popular y la identidad cultural de Valparaíso. Brindaré por el... Bueno, se me va a ver, voy a volver a presentar. Bueno, compartí esto un poco por un lado como esta búsqueda de referente, que de repente uno cree que fueron pocas mujeres, pero hay hartas mujeres ahí dando vueltas. Una cosa que yo siento que quedó medio inacabado en el texto fue, bueno, en un último capítulo se trató como de relevar un poco estas figuras femeninas que también estuvieron a la par con Lucy, o que también tuvieron otros momentos de apogeo y que lamentablemente ahora no están en la escena o ya no están en este plano. Entonces, sí, yo al menos quedé como con esa sensación de que se podría hacer harto trabajo más. Una de las figuras que a mí más me llamó la atención fue el de la Maiga Torre, que trabajaba ahí en el rincón de las guitarras antiguo que estaba detrás del Congreso, donde ahora está el Parlamento Chico, porque la describen con un carácter, pero así de los mil demonios, pero que era perfecta en interpretación y canto y entonación. Y me acuerdo que alguna vez yo le pregunté a Juan Pau, años atrás, que para él quién era la mejor cantante del puerto, algo así le había preguntado, yo más chica igual, y él me dijo la Maiga Torre. Así que ella falleció ya hace años, un ataque al corazón, según la Lucy, se falleció, que el ataque se lo había ocasionado la rabia de no poder ir a ver a su hermana en un hospital que no la dejaron entrar. Así que eso, pues, hablando también como de las repercusiones directas, bueno, la Lucy, a partir un poco de esta ya recopilación que se había hecho en este trabajo, se postuló ante Ser Humano Vivo y salió, bueno, esta celebración, no sé si fue, creo que fue el 2018, pero fueron los Tesoros Humanos Vivos del 2017. Esta foto la sacó Roberto Pangui. Y en el fondo, para comentarles que también este tipo de trabajo tampoco se quedan solamente en el libro, o sea, en el fondo están insertos en otro marco. Bueno, aquí está el libro de Lucy, y donde puede también repercutir en el presente. Bueno, y con esta imagen, agradecer también a todos quienes participaron. Ahí está Rosana, también Jorge Martínez nos ayudó en este proyecto, el Rolito. Bueno, mucha gente de los que están ahí participaron porque aman la cueca finalmente, o aman todo lo que esto genera, lo que está alrededor, ¿no? Así que eso sería. Es importante contarles de que hay libros igual a disposición. El libro del tío lo tienen las hijas. Ahí está el número de Angie Zamora, ya no me acuerdo qué número de hija, pero era la que siempre lo acompañaba a todas. Ahí está el número. Si alguien está lejos, no sé, que está en otro país, no sé, quizás sea mejor contactarse con las ediciones universitarias, que ahí también tienen copias. Y el libro de la Lucy lo pueden ver directamente con Lucy Briceño, ahí está su teléfono. Eso, la Angie pidió por WhatsApp y la Lucy es mejor llamarla. Y lo mismo, pues, si es que alguien está lejos, se puede contactar también con ediciones universitarias. Eso, pues, Bernardo, no sé si tienes alguna consulta. Traté de hacerlo lo más rápido posible, pero 2 libros en una presentación. O sea, 2 libros nos compartiste, así que no es poco trabajo el que hiciste. Sí. Yo lo que quería quizás, bueno, cierra tu presentación para que nos podamos ahí. Sí, voy a dejar de compartir, ahí sí. Eso. Mira, quizás, bueno, obviamente tú lo señalabas, es difícil poder hacerte algunas preguntas porque las abordaste harto, ¿no? Yo había pensado por lo menos 3 preguntas que a mí me parecían muy importantes, pero lo que quizás sí es señalarte que, claro, obviamente, primero que nada, acá hay, tal como lo señalabas tú, dos aspectos. Uno, que es un libro de memoria, vale decir, no solamente una investigación en términos de fechas, digamos, típico de una investigación así como histórica, tradicional, sino que se basa en personas. Y tú señalabas que para ellos
Esto fue también, digamos, importante porque lograba, ¿cierto?, quedar plasmado su historia, que es algo que es muy importante para aquellas personas que han tenido un tremendo recorrido como ellos y, y no es cierto que pueda quedar ahí en ese trabajo. Y por otro lado, está este otro elemento que tú decías que es, además pasa a ser un instrumento, o sea, abre nuevas puertas, como es el caso de la Lucy, ¿cierto?, en esta declaratoria que queda con ella, que no solamente quizás solo ella, sino que también se reconoce, ¿no es cierto?, un grupo de personas que son tesoros humanos vivos, que tenemos muchos. Es toda una tradición. Yo quería preguntarte algo. Cuando tú logras, ¿no es cierto?, compenetrarte en el trabajo, en la vida de ambos, de ambas, eh, logras identificar algunos elementos comunes que uno podría decir, esto es propio como de una identidad porteña. Te lo pregunto, disculpa que sea un poquito larga la pregunta, pero es porque ellos, y tú lo nombrabas, ellos desarrollan o desarrollaban varios estilos. Nosotros los conocemos y de hecho tú lo nombras, ¿no es cierto? Y mucha gente, las generaciones jóvenes principalmente, los conocen como cuequeros, cuequeras. Sin embargo, tú contabas en su historia que desarrollaron varios estilos. La Lucy, la ranchera, la Mm. música mexicana, el tío Lía, ¿no es cierto? La música tropical y otros estilos. Tú puedes, de acuerdo, y tú viniendo sobre todo de otra región, de otras culturas también, eh, identificar una suerte como identidad porteña en ambos. Sí, pero como cada uno con su estilo propio. O sea, bueno, aquí contar un poco. Yo había aprendido a tocar pandero cuando llegué a Santiago, o sea, a Santiago, a Valparaíso. Eso. Ya había aprendido en Santiago y había aprendido así a imitación y alguien me había dicho, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, ya. Y era lo que sabía. Y esa vez que me puse a tocar con el tío, en el escenario, me decía, en el escenario, o sea, yo le pasé al tío el pandero y yo agarré los platos. Y el tío se pone a tocar y yo no sabía dónde entrar. Ahora sabría, pero en ese momento como que no era el 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el... Sí, lo era, pero en el fondo pasaba, bueno, ahora ya se ha ahondado mucho más en el aprendizaje, pero en el año 2011 lo que yo había escuchado en Santiago era muy distinto de lo que escuchaba de los viejos acá en la percusión. Porque acá, por ejemplo, el floreado no lo tocaban en cada compás, lo tocaban de repente nomás. Y lo que hacían harto era repiqueteo, harto repiqueteo. Entonces en ese repiqueteo alguien que estaba recién aprendiendo se perdía, pero que sonaba perfecto. O sea, ahí, perfecto. Y le daba como esa cadencia distinta a la cueca porteña, a la santiaguina. Me habían dicho mucho de que era más lenta la porteña, pero no es que sea como más lenta, era la sensación que te generaba como esa lentitud, porque muchas personas me decían así es la porteña y era como un vals, y no, pues yo escuchaba las cuecas de la Isla de la Fantasía y no eran vals, tenían ese como repiquete, no sé, ahí los más entendidos de la música, yo no soy teórica musical, lo específico, sino que hablo muy como de la experiencia, de la sonoridad que he vivido. Entonces, el tío tenía un toquido especial, entonces yo le pregunté una vez, porque varias veces en verdad, tío, ¿cómo se toca? Y el tío no te decía así, pues, ya, pero explíqueme, y así. Y siempre cuando te decía así, te tocaba así muchas cosas distintas, no era como una frase, eran muchas cosas distintas. Y ahí me dijo, mijita, ¿sabe qué? Lo importante acá es que el pandero tiene que seguir la voz. No sirve de nada que el pandero esté haciendo una cosa y la voz esté haciendo otra. Usted tiene que estar atenta al cantor y ahí toca. Si no, no sirve de nada. Y yo así como, ¡ay, ya! Me abrió un mundo. En el fondo han sido años de tratar de entender eso, porque en el fondo es desarrollar un sentido de presente, que en el fondo en este juego del canto a la rueda, bueno, yo canto a la rueda, es lo que más me gusta hacer en la música, es algo que uno tiene que desarrollar mucho. Y por ejemplo, en ese mismo aspecto, Lucy tiene una manera de tocar bien especial. Ella toca con la mano abierta, que de hecho
fue como un referente en un tiempo. A mí me dijeron una vez, yo llegada a Valparaíso, acá las mujeres no tocan con la mano cerrada, me decían. Porque Lucy tocaba con la mano abierta el pandero. Y tiene una manera también de tocar especial. Y la manera especial de tocar, yo siento que entre los viejos era como valorada, como que si uno repetía o copiaba al otro, como que casi como que era fome, como que uno no tenía gracia, como que había en el fondo que ser pillo para encontrar nuevos fraseos, en cualquier instrumento que uno tocara. Yo ahora pongo como el ejemplo del pandero, que es lo que a mí se me viene como a la mente. Ese es como en tema de sonoridad. Y por otro Andrea, lado, sí, dale nomás. dime. No, dale nomás, Sí, que- te respondo igual un poco la sí. pregunta. Sí. Sí, no, claro que sí. Mira, pero quería, porque ya estamos como casi en el final de esta conversación, te quiero llevar como para ir cerrando con algo que no lo hice al principio y ahí lo hice a propósito, que es cuál es tu trabajo, cuál es tu oficio, cuál es tu área de profesional. Y es porque en parte tú lo señalaste. Tú dijiste, yo no soy entendida en la cosa musical. Entonces, cuéntanos y cuéntale a la gente que nos está mirando, escuchando, cuál es tu profesión y cómo te relacionas entonces, si no eres una entendida en lo que es la música, con este trabajo que tiene que ver con música, con memoria, con patrimonio. Claro. Ya, yo soy arqueóloga, con base igual de antropología porque estudié en la Chile, por eso también manejaba algunas herramientas cualitativas etnográficas que utilicé en ambos proyectos. Pero claro, cuando dije que no era entendida la música, me refiero a que yo nunca estudié música. He estado en clases de canto, en algunas clases de guitarra, pero no me manejo si es que hay que describir un sonido y el compás. No, hay cosas que entiendo ya, digamos, por el tiempo, pero no lo podría explicar con propiedad. Sí, vengo de una familia musical. Mi hermana, de hecho, es actriz, músico, tocaba en las Calila Lila, acordeonista, etc. Por ambos lados de mi familia hay músicos. Bueno, hablé también de mi prima Colette, que está en Calila Lila. Entonces yo siempre he cantado distintas cosas. Y en el año 2010 más o menos, no, mentira, 2006, estando en la Chinchín-Tirapía en Santiago, conocí el canto a la rueda. Y yo ya más o menos me gustaba la cueca, siempre me gustó, odiaba la cueca del colegio, debo decirlo, porque me retaron varias veces porque movía los hombros al bailar, años 90. Como, no, la cueca uno no mueve los hombros ni las caderas, así. Entonces yo así como, pero si yo cuando lo bailaba en la casa con mi familia no era así, bueno, en fin. Entonces cuando veo esto del canto a la rueda con versos y melodías, otras melodías y versos que hablaban de realidades urbanas, que loca. Y a mí lo primero que me llamó la atención fue la historia que había detrás del verso, como de este autor anónimo, pero de donde uno podía entender percepciones que venían de un mundo popular. Por ejemplo, la cueca La Corina Roja creo que fue una de las primeras que aprendí, y claro, al saber de que fue una de las primeras mujeres condenadas en Chile a la cadena a muerte, y todo lo que se desencadenó en el mundo, como en los diarios sobre este caso, hay como 3, 4 versiones de la Corina Roja, por ejemplo. Entonces yo ahí empecé a decir, oye, acá hay algo que no había visto y que está asociado también a un canto colectivo. Estábamos en un periodo, bueno, ahora ya hay hartas como agrupaciones de carnaval o de música, murga, etcétera, pero en esa época no eran tantas, pero no eran tantas, entonces había como toda una búsqueda, yo creo, generacional de reencontrar este como tejido identitario, asociado también como a nuestras raíces, que nos hiciera sentido y que nos removieran un poco las entrañas, ¿no? Entonces ahí yo me pongo a cantar a la rueda, me voy a Valparaíso por cosas del destino y del amor, y cuando conozco a los viejos, quedo loca. Y quedo loca ya no solamente por el verso y las melodías que habían, porque aparte, o sea, las cuecas santiaguinas que había escuchado
a las melodías que vienen acá, a las introducciones medias así, valseadas, no, era una cosa totalmente distinta. Entonces, no era ya solamente el verso, que hay muchas cuecas que hablan de Valparaíso, de gente que uno no conoció y que más o menos uno se imagina hasta la personalidad del Vito Lolo, ponte tú, y nunca conocimos el Vito Lolo. Ahí yo dije, no, aquí hay que buscar, aquí hay algo súper interesante por buscar. Entonces, es más como por el tema de la memoria, y desde la arqueología, si bien trabajo con materialidad, que uno, en el fondo uno trata como de reconstruir o entender culturas humanas del pasado, siempre he tratado de poder ligarlo al final también como con el presente, de que hay un sentido también para las comunidades que hoy están vivas. Y bueno, la memoria siempre es como un terreno en disputa y lamentablemente la arqueología, bueno, y en general el conocimiento siempre está en construcción y muy permeado por los paradigmas actuales en que uno comprende la realidad, ¿no? Así que yo creo que por eso también me enganché tanto. Y aparte que la música es ejecución, po, a través de una materialidad que son los instrumentos, de ciertos espacios. Que, por ejemplo, una rueda no se puede dar en cualquier parte, o que los viejos canten no, y se dé esa amistad y todo, no puede suceder en cualquier parte, son en lugares específicos, y eso también está condicionado por materialidades, no sé, por ejemplo, la American Bar, todo lo que fue la Cuadra, o hoy día lo que es la Quinta de los Núñez, o la Isla de la Fantasía, el Rincón de las Guitarras, el Bueno, Liberty, el Muelle Barón, ahí es donde se etc. abre toda la discusión teórica, ¿cierto?, sobre el tema del patrimonio inmaterial, material. En este momento está esa discusión, porque, claro, es una línea bien difícil a veces de definir, ¿no? Sí. Oye, Andrea, mira, bueno, ya estamos en el final de esta conversación, de este diálogo. Ha sido realmente tremendo. Yo creo que se abren muchas preguntas. Voy a quedar absolutamente corto con todas las preguntas que tenía y además las que van saliendo de lo que vamos conversando. Quedan varias cosas, el tema de, bueno, la cueca como el tema de la crónica que tú señalabas, la identidad de la cueca en Valparaíso, toda esta mezcla, tú nombraste el vals como algo importante en Valparaíso, este folclore que yo le llamo también de lo que el tango, el vals, ¿no es cierto?, el bolero, que de alguna manera se mezclan con estos dos cultores que tú señalaste. Entonces hay mucho para que hablar. Valparaíso tiene mucho todavía por ser estudiado, pero sobre todo por ser reflejado en trabajos como los tuyos. Yo quiero agradecerte, es parte de un encuentro, yo les contaba al comenzar, de un ciclo que tiene que ver especialmente con creadores y creadoras, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las artes y en este caso de libros. Así que fue un agrado poder compartir contigo, Andrea, esta conversación sobre tus trabajos, que ya, bueno, tú comentaste dónde se pueden adquirir, dónde se pueden encontrar. Agradecemos, felicito tremendamente lo que tú has hecho, es un tremendo aporte a lo que es nuestra cultura, a nuestra música en Valparaíso. Y espero que pronto podamos compartir nuevamente un encuentro como este, quizás contigo, con más personas también, y poder desarrollar más estos temas, porque nos va a quedar súper abierto, ¿no? Sí, pues esa es la idea, de que sean trabajos que provoquen en el Así otro es. ganas de No, hacer cosas en distintos ámbitos, así que que bacán. provocan, Súper bien. provocan, provocan Súper harto. contenta, agradecida. Así que eso, Andrea, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes quienes nos ven y nos escuchan, no se pierdan los siguientes capítulos de este ciclo de encuentro con creadores, especialmente en el ámbito del libro y en este caso relacionado con libros sobre música de Valparaíso. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias, Andrea. Que estés muy bien. Chao. Chao, chao.